Y bueno, estamos en la práctica número uno y en esta ocasión les hablaré sobre el open source. Open source. Ok. ¿Qué es el open source? El open source o la expresión de open source hacía referencia al software open source o SS. El software open source es un código diseñado de manera que sea accesible al público, es decir, todos pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren conveniente. El software de open source se desarrolla de manera descentralizada y colaborativa, así que depende de la revisión entre compañeros y la producción de la comunidad. Además, este suele ser más económico, flexible y duradero, ya que sus alternativas propietarias son encargadas de su desarrollo. Bueno, las encargadas de su desarrollo son las comunidades y no solo un autor o una sola empresa. También el open source se convirtió en un movimiento y una forma de trabajo que trasciende la producción del software. Este movimiento utiliza los valores y el modelo de producción descentralizada. El open source para hallar nuevas maneras de solucionar los problemas entre las comunidades y varios sectores. Ok, la historia. Se dice que en las décadas de 1950 y 1960, los investigadores que desarrollaron las primeras tecnologías de Internet y los protocolos de investigación fue colaborativo y abierto. Es decir, que la red Advanced Research Projects Agency Network, que luego se convertiría en la base para el Internet moderno, incentivó la revisión entre compañeros y el proceso de retroalimentación abierta. Tenemos que los grupos de usuarios compartían el código fuente de los demás y se basaban en el mismo. Pero para el momento en que se originó el Internet a principios de la década de 1990, los valores de colaboración, revisión entre compañeros, comunicación y cultura abierta ya formaban parte de sus cimientos. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre las aplicaciones open source y el código cerrado? Bueno, son dos diferentes. Y bueno, el software de open source se conoció con el nombre de software libre. Es decir, que el software libre es la contraparte del propietario o de código cerrado. El software de código cerrado está altamente protegido. Es decir, que solo los propietarios del código fuente tienen el derecho legal de acceder a él. Sin embargo, la denominación software libre ha generado mucha confusión. El software libre no implica necesariamente que sea gratuito, sino que los usuarios pueden utilizarlo como lo deseen. Se necesita que se enfocara en el aspecto principal del código fuente y que no confundiera. O sea, a varios de los usuarios los confundía porque pensaban que era gratis, cuando se hacía llamar software libre. Y entonces hubo un señor que se apellidaba Peterson, y este propuso la idea de reemplazar el software libre por la expresión de open source. A eso fue un grupo de trabajo que se dedicaba en la parte a llevar las prácticas del software a un mercado más amplio. En 1998, aparte como respuesta de ese ensayo, Netscape Communications Corporation implementó la tecnología open source en su proyecto Mozilla, y este llevó a Mozilla Firefox y Mozilla Thunderbird. El hecho de que Netscape respaldara el software open source supuso una expresión adicional para que la comunidad pensara cómo destacar los aspectos empresariales prácticos del movimiento de software libre. Software libre permaneció como una etiqueta para las conversaciones que hacían hincapié en los aspectos filosóficos de estas mismas cuestiones, sujetas al concepto de la libertad de usuario. A principios de 1998 se fundó la Open Source Initiative, lo cual formalizó la expresión open source y estableció una definición común en todo el sector, pese al recelo y la desconfianza empresarial que se generó al torno del movimiento. Open source desde finales de la década de 1990 hasta principios de la década del 2000, de este movimiento avanzó progresivamente de los márgenes de producción del software hasta ocupar su posición actual como estándar del sector. Y bueno, ¿cuáles son los valores de open source? Hay muchos valores de open source, pero en esta ocasión solamente elegí dos.
y una de ellas es la revisión entre compañeros. Es decir, que dado que se puede acceder al código fuente libremente y que la comunidad open source es muy activa, los colegas programadores verifican y mejoran el open source, considerando como un código vivo en lugar de un código privado y estancado, porque los códigos que son privados y tienen un autor propio es trabajo de ese mismo autor que siga sobresaliendo. Y a diferencia de los códigos de open source, varios compañeros de la comunidad pueden ir mejorando ese código. Por eso se le considera como un código vivo. Y pues la flexibilidad, dado en el énfasis del open source en la modificación, este puede utilizarlo para abordar los problemas específicos de su empresa o comunidad. Este no está obligado a usar el código de una manera específica y puede contar con la ayuda de la comunidad y la revisión entre compañeros al momento de implementar soluciones nuevas. Y bueno, pues esto fue todo de la práctica número 1. Realmente algo sencillo. Y muchas gracias a todos, espero les guste este video y nos vemos en la próxima práctica.